¿Cómo un país tan pequeño desafía y redefine el equilibrio de poder europeo? Imagina un territorio del tamaño de una ciudad mediana, con apenas 1,3 millones de habitantes, que de la noche a la mañana deja de ser un vecino silencioso y se convierte en el mayor halcón de la OTAN. Ese país es Estonia. No estamos hablando solo de una postura política. Estamos ante una transformación radical. En 2026, Estonia ha asumido el rol de fortaleza fronteriza, un auténtico epicentro del conflicto diplomático, y ha lanzado un reto directo a Moscú, rompiendo todos los puentes económicos y diplomáticos que antes la conectaban con Rusia. Estonia ha privatizado la agenda geopolítica europea. Mientras las grandes potencias miden cada paso, Tallinn va un paso adelante. Bloqueos totales, reconocimiento legal de Rusia como Estado prohibido, y la conversión voluntaria en el primer objetivo de cualquier escalada. ¿Estamos ante una jugada maestra de diplomacia audaz? ¿O frente a una apuesta suicida que podría provocar una crisis sin precedentes en toda la región? Porque lo que está en juego es mucho más que la seguridad de Estonia. Es la estabilidad de Europa entera. Hoy, Estonia es el cibercerebro de la OTAN, la voz incómoda que obliga a Berlín y París a mirar de frente la amenaza rusa, el país que gasta más en ayuda militar a Ucrania, proporcionalmente, que cualquier otro estado del mundo. Pero al convertirse en el motor ideológico del frente oriental, Estonia también se ha convertido en la diana principal de Moscú. Si Estonia fracasa, puede arrastrar a toda la zona báltica y a Europa a una espiral peligrosa, militar y económica, que nadie podrá controlar. ¿Cómo es posible que un país tan pequeño logre tanto poder y corra semejante riesgo? Para entenderlo, tenemos que viajar al origen de esta transformación y ver cómo Estonia pasó de la periferia al centro de la tormenta geopolítica europea. De la sombra soviética al protagonismo occidental. El viaje improbable de Estonia. Imagina un país pequeño, apenas un punto en el mapa de Europa del Norte, marcado por bosques, lagos y cicatrices históricas. Hasta hace poco, Estonia era para muchos solo eso, un rincón exsoviético, una nota al pie en la geografía del poder. Pero en 2026, este pequeño estado báltico ha dado un salto asombroso. Ha tomado el timón de la confrontación entre Occidente y Rusia, y se ha propuesto nada menos que redibujar los límites del poder en Europa. ¿Cómo ha llegado Estonia hasta aquí? La respuesta es una combinación de historia, audacia política y una apuesta consciente por convertir la vulnerabilidad en fuerza estratégica. Tras décadas bajo el yugo soviético, la independencia no trajo un respiro cómodo, sino una conciencia aguda. Aquí, la amenaza rusa nunca es abstracta, siempre es personal. Esta memoria histórica, tejida en cada familia, se ha convertido en el núcleo de la estrategia nacional. En el epicentro de ese giro está Kaja Kallas, rostro de la Estonia contemporánea. Para Rusia es la princesa de la guerra. En Bruselas, la nueva dama de hierro. Y en los archivos del Ministerio del Interior ruso, la primera jefa de Estado extranjera en ser oficialmente buscada por cargos penales. Su biografía es mucho más que política. Es hija de Siim Kallas, arquitecto de la Estonia moderna, y nieta de deportados por Stalin. Cuando ella habla de la amenaza rusa, no cita informes fríos, sino la memoria familiar, el miedo heredado y la determinación de que la historia no se repita. Bajo su liderazgo, Estonia ha ido más lejos que cualquier otro país en la ayuda militar a Ucrania. Proporcionalmente, es el mayor donante de armas y recursos, llegando a sacrificar parte de su propio bienestar económico para mantener la presión sobre Moscú. Su mensaje es claro. La seguridad de Tallinn es la seguridad de Berlín y París. Y si Estonia cae, Europa entera tiembla. Pero la verdadera revolución estonia no solo está en el envío de armas. Está en un concepto audaz, la proyección estratégica del poder de un Estado pequeño. Estonia ha transformado su debilidad, su geografía expuesta y su tamaño en un activo diplomático. ¿Cómo? Primero, construyendo una imagen meticulosa como expertos absolutos en la amenaza rusa, ciberseguridad, contrainteligencia,
defensa híbrida. Los funcionarios estonios no solo anticipan los movimientos rusos, los explican, los contextualizan y los convierten en advertencias públicas para todo Occidente. Luego, usan la diplomacia de precedentes. Cada vez que Tallinn toma una medida dura, sea derribar un monumento soviético en Narva o exigir sanciones más estrictas, marca una pauta para que el resto de Europa no se quede atrás. No solo presionan, sino que convierten la presión moral en un arma. Si Estonia, con 1 millón de habitantes y frontera directa con Rusia, no cede al miedo, ¿cómo podrían permitirse la tibieza los grandes? Esta estrategia ha llegado tan lejos que podríamos hablar de una auténtica captura institucional. En 2026, figuras estonias ocupan puestos clave en la OTAN y la Unión Europea. El mayor ejemplo es la propia Kallas, que ha dado el salto a ser la jefa de la diplomacia europea. Ya no es solo la visión de un país pequeño. Su retórica de confrontación decidida es ahora la política oficial de medio continente. Para el Kremlin, esto es un secuestro de la política europea por un grupo radical. Para los aliados, una sacudida urgente ante el peligro existencial. El precio, sin embargo, es altísimo. Estonia ha asumido riesgos que ningún otro Estado europeo se atreve a tomar. Ha duplicado su presupuesto de defensa, supera el 5% del PIB, y ha puesto en pausa reformas sociales y desarrollo económico a cambio de blindarse militarmente. La economía se ha militarizado a una velocidad que ni siquiera en Bruselas supieron anticipar. Tallinn ha dicho: seremos el primer objetivo, pero también el primer muro. La apuesta no es solo militar. En lo digital, Estonia es la joya de la corona. La nación más digitalizada del planeta, pionera en el voto online, los servicios públicos electrónicos, la ciberdefensa. Aquí está el Centro Avanzado de Ciberseguridad de la OTAN, el laboratorio viviente de la resistencia digital. Pero esa fortaleza es a la vez su mayor talón de Aquiles. Si caen los servidores de Tallinn, la vida cotidiana se congela. No hay bancos, no hay recetas médicas, no hay gobierno. La vulnerabilidad es total, y el riesgo, existencial. Todo esto ha convertido a Estonia en una trinchera viva, una especie de línea Maginot del siglo XXI, en el Báltico. De hecho, la frontera con Rusia en 2026 es una sucesión de búnkeres de hormigón, zanjas antitanque y campos minados. El mensaje es inequívoco. Ni un metro de tierra será entregado, la disuasión será absoluta, cueste lo que cueste. Este enfoque radical ha obligado a la OTAN a repensar su doctrina para los países bálticos. Ya no hay espacio para la ocupación temporal y la liberación posterior. Ahora, la resistencia es total desde el primer minuto. En Bruselas, en Washington, muchos ven a Estonia como el auténtico barómetro del enfrentamiento con Moscú. Es la alarma temprana, el termómetro, y en muchos sentidos, la palanca que ha obligado a los aliados a ir más allá de la retórica. Pero al mismo tiempo, Tallinn ha aceptado el riesgo de ser el primer punto de ruptura si la escalada se convierte en conflicto abierto. Todo esto, mientras la economía nacional se tensa y la población vive en una mezcla de orgullo y ansiedad. Lo que está en juego no es solo el futuro de un pequeño país, sino la seguridad y estabilidad de toda Europa. La audacia estonia ha demostrado que, en el tablero global, los actores menores pueden reescribir las reglas, forzando a los grandes a moverse. Pero también ha dejado claro que la fragilidad convertida en influencia puede, en cualquier momento, convertirse en tragedia. Ahora abordemos el corazón del conflicto, la línea de fuego en la frontera y el choque de lógicas entre Tallinn y Moscú. Una frontera de hormigón, código y resentimientos. Así se arma Estonia para la tormenta perfecta. Para entender cómo un país de apenas 1.300.000 habitantes puede convertirse en protagonista de la mayor confrontación geopolítica europea en décadas, primero hay que mirar hacia el este. Lo que antes era una línea fronteriza tranquila, hoy es un muro físico y digital, que marca el límite entre dos mundos cada vez más irreconciliables. En pleno 2026, Estonia se ha lanzado de lleno a una estrategia de fortificación total. A lo largo de su frontera con Rusia, el paisaje ha cambiado radicalmente.
kilómetros y kilómetros de zanjas antitanque, alambradas electrificadas y la construcción acelerada de búnkeres subterráneos. Se habla incluso de la nueva línea Maginot del Báltico, un cinturón de defensas que busca frenar, aunque sea por horas, el hipotético avance de fuerzas rusas. Pero la defensa no se queda en tierra firme. El mar también se convierte en zona de exclusión. Estonia, junto con Letonia y Lituania, ha declarado una práctica zona de bloqueo marítimo, donde cualquier navío ruso queda bajo vigilancia extrema apenas sale del puerto. Esta apuesta defensiva es solo la punta del iceberg. En 2026, Estonia ha elevado su gasto militar al 5% del PIB, el porcentaje más alto de toda la OTAN. Para ponerlo en contexto, ningún otro país europeo dedica tanto de su economía a la defensa. Tallinn compra sistemas HIMARS, drones de ataque y defensa antiaérea a escala industrial. No es solo una respuesta a la amenaza rusa. Estonia ha convertido su economía en una maquinaria de guerra, mucho antes de que Bruselas comprendiera el giro. Y esto tiene un impacto directo en la vida diaria. El presupuesto de supervivencia implica recortes en servicios públicos, inflación y una carrera contrarreloj para adaptar fábricas, puertos y energías a un modo de emergencia permanente. Para la OTAN, Estonia es mucho más que un socio pequeño. Es el sensor adelantado, la primera línea de alarma. Los batallones rotatorios de Estados Unidos, británicos y franceses se despliegan aquí como señal inequívoca de compromiso total. Un acuerdo firmado por los 3 países bálticos crea una zona de movilidad militar, el llamado Schengen militar. Los tanques y tropas pueden cruzar fronteras en horas, sin burocracia, listos para una reacción inmediata. Moscú observa cada movimiento y responde de manera simétrica. Más misiles en Pskov, más tropas en la frontera. Cada nuevo cañón en Estonia es motivo para otro en Rusia. Se instala una lógica de escalada automática, en la que la menor chispa puede incendiar la llanura báltica. Pero Estonia sabe que la guerra de hoy no se libra solo en trincheras y búnkeres. El verdadero campo de batalla es el digital. Tallinn ha convertido la ciberdefensa en el corazón de su estrategia. Aquí se encuentra el centro de excelencia de la OTAN para la ciberseguridad, y no es casualidad. Estonia es el país más digitalizado del planeta. Desde votar hasta registrar el nacimiento de un hijo, todo se hace en línea. Esto, que fue símbolo de modernidad y eficiencia, hoy representa un riesgo monumental. Si los servidores de Tallinn caen, el país entero se apaga. Sin bancos, sin recetas médicas, sin administración pública. El Estado en la nube podría derrumbarse con un solo ciberataque masivo. Y los ataques ya han empezado. En 2026, la cantidad de incidentes cibernéticos se ha disparado a niveles históricos, según la agencia RIA. Las intrusiones graves se han multiplicado por 2,5 respecto al año anterior. Equipos de hackers vinculados a los servicios de inteligencia rusos, como los célebres proxy, atacan infraestructuras críticas sin descanso. En respuesta, la Unión Europea impone sanciones directas a oficiales del GRU, acusándolos de robar miles de documentos secretos de los ministerios estonios. La guerra en la sombra es constante, una lucha sin disparos, pero con efectos devastadores. Moscú no se limita al ciberespacio. Despliega potentes sistemas de guerra electrónica en Kingisepp, apenas a 20 kilómetros de la frontera. El resultado es palpable. Los habitantes de las ciudades fronterizas estonias sufren cada vez más interrupciones en GPS y comunicaciones móviles. Es el recordatorio de que, aunque Estonia sea una superpotencia digital, su poder termina donde comienzan los inhibidores rusos. El país se convierte así en laboratorio del conflicto del futuro. ¿Puede el software parar a los tanques? ¿O los tanques se volverán inútiles sin satélites y redes? Pero el foco de máxima tensión no está en los cables ni en los búnkeres, sino en una ciudad. Narva. Aquí, sobre el río que separa Estonia de Rusia, 2 fortalezas se miran de frente. Una Estonia, una rusa. Pero la verdadera batalla no es de piedras, sino de identidades.
Narva es el nudo demográfico, político y militar del conflicto. El 95% de sus habitantes habla ruso, pero viven bajo la bandera de la Unión Europea y la protección de la OTAN. En 2026, la ciudad se ha convertido en la principal pesadilla de Tallinn y el objeto de codicia estratégica de Moscú. El problema es una auténtica trampa demográfica. La población de Narva cae en picado y roza ya el mínimo crítico de 50.000 habitantes. Los jóvenes emigran. Los que quedan sienten que no caben ni aquí ni allí. En 2025, el gobierno estonio da un paso radical. Retira a los ciudadanos rusos y a los apátridas el derecho al voto en las elecciones locales. Para una ciudad donde los llamados cero pasaportistas y ciudadanos rusos son mayoría, esto es percibido como una mutilación política. Ya no pueden decidir quién los gobierna en su propia tierra. La economía local se asfixia aún más. El cierre del paso fronterizo de Narva y Vangorod al tráfico rodado, debido a obras interminables, asesta un golpe mortal a los negocios del área. Durante décadas, la frontera fue fuente de prosperidad. Ahora, apenas un puñado de peatones la cruza cada día. A esto se suma el declive de las centrales de energía de Pizarra, el corazón industrial de Ida-Virumaa. El desempleo duplica la media nacional y el descontento hierve, propicio para protestas y manipulación. El conflicto por la identidad se agrava. En la transición educativa más dura del país, toda la enseñanza pasa al estonio como lengua única. Decenas de profesores pierden su trabajo al no cumplir los nuevos requisitos. En Moscú denuncian etnocidio, en Tallinn lo llaman integración por la seguridad. Dos narrativas irreconciliables, una herida que no deja de sangrar. Aquí surge el fantasma del nuevo Donbass. Analistas europeos y estadounidenses advierten que Narva reúne todos los ingredientes de una posible chispa híbrida. Minoría rusa, frontera caliente, presión militar y social, y un relato de protección de compatriotas que Moscú ha utilizado antes. Tallinn, consciente del peligro, reacciona. En 2026, inicia la construcción de un complejo militar para 1.000 soldados en Narva, y los patrullajes de la OTAN en las calles se vuelven cotidianos. Pero la presencia militar, lejos de tranquilizar, refuerza el sentimiento de alienación de los habitantes. Las encuestas reflejan el dilema. La mayoría de narvitas no quiere integrarse a Rusia, pero tampoco se siente plenamente estonia. Es un silencio incómodo, una bomba de tiempo social que nadie sabe cómo desactivar. Y en medio de todo esto, estalla la guerra de los monumentos. El gobierno de Tallinn acelera el desmontaje de símbolos soviéticos y memoriales de la Segunda Guerra Mundial. Una decisión que se vende como purga de la influencia rusa, pero que en Narva y otras ciudades del este provoca indignación, protestas y radicalización. Moscú reacciona con amenazas, campañas mediáticas y mensajes a la diáspora rusa de que sus derechos están en peligro. La batalla por la memoria se convierte en un frente más de la confrontación. Lo que para unos es liberación, para otros es borrado forzoso de su historia. ¿Hasta dónde puede llegar esta espiral de apuestas arriesgadas? Estonia, al posicionarse como el forpost, el puesto de avanzada, de Occidente, empuja sus capacidades económicas, sociales y políticas al límite. El precio puede ser altísimo, desde una guerra híbrida que paralice el país hasta un estallido de conflicto convencional o el colapso interno de su propio modelo. La frontera entre audacia y temeridad es cada vez más difusa. Pero, ¿a qué futuro se enfrenta Estonia y la región con estas decisiones extremas? El futuro del Báltico. ¿Fortaleza, vacío o campo de batalla? Esa es la pregunta que resuena hoy en todas las capitales europeas y en los pasillos de la OTAN. Porque, aunque Estonia es pequeña, sus decisiones están marcando ya el destino de todo el continente. ¿Qué escenarios visualizan los analistas y los servicios de inteligencia para los próximos meses? Veamos los tres que más preocupan a los expertos. Primer escenario: la asfixia híbrida. Aquí, el conflicto no se desata con tanques cruzando la frontera,
sino con una suma de presiones que van ahogando a Estonia por dentro. Moscú podría intensificar las campañas de desinformación entre la minoría rusoparlante, alimentando malestar y protestas en ciudades como Narva, donde los sentimientos de exclusión crecen tras las últimas reformas que limitaron el derecho al voto de miles de residentes. Todo esto, acompañado de ciberataques contra infraestructuras críticas, intentos de sabotaje económico y filtraciones de información sensible. El objetivo: desestabilizar a Estonia desde dentro sin disparar una sola bala, forzando a la OTAN a intervenir en terrenos ambiguos donde la quinta cláusula del tratado no es tan clara. En este escenario, el riesgo es que la tensión nunca baje y el país quede atrapado en un estado de guerra fría permanente, con la economía debilitada y la sociedad dividida. Segundo escenario: el incidente militar o desconexión total. Imagina que, en medio de ejercicios conjuntos de la OTAN cerca de Narva, ocurre un error, un disparo accidental, o un dron derribado cruza al otro lado de la frontera. Un incidente menor, pero suficiente para que Moscú lo use como pretexto, elevando la tensión a niveles nunca vistos. Las fronteras físicas y digitales ya están prácticamente cerradas. Estonia no solo cortó el comercio y el tránsito ferroviario, sino que también se aisló energéticamente de Rusia y Bielorrusia. El último vínculo, el BREL, el anillo eléctrico, fue desconectado en 2025. Si este cierre se consolida, el regreso es imposible, y cada provocación puede convertirse en chispa para un enfrentamiento regional. Aquí, la OTAN se enfrenta a su propia prueba. ¿Hasta dónde está dispuesta a escalar para defender a Estonia? ¿Podría el primer frente convertirse en el primer escenario de una guerra directa entre la Alianza y Rusia? El tercer y más sombrío escenario: un regreso forzado a la esfera rusa. Aunque ahora parece improbable, los servicios de inteligencia advierten que, si Occidente pierde interés o la fatiga se apodera de la OTAN, Estonia podría quedar sola frente a Moscú. Sin apoyo militar o económico suficiente, y con una sociedad fragmentada por el aislamiento y las crisis económicas, el Kremlin podría intentar reinsertar su influencia, no necesariamente con una invasión, sino aprovechando la desilusión de la población en regiones como Ida-Virumaa. El paralelismo con el Donbass ucraniano no es casual. En Narva, el descontento es real. La juventud emigra, los negocios quiebran, y muchos sienten que han perdido su lugar tanto en Estonia como en Rusia. Si Tallinn no logra ganar la batalla por los corazones de estos ciudadanos, ni todos los blindados de la OTAN podrían garantizar la estabilidad de la frontera. Estos tres caminos muestran el dilema existencial de Estonia. Ha transformado su vulnerabilidad en un activo, atrayendo inversiones occidentales, tecnificando su defensa y convirtiéndose en laboratorio de seguridad digital. Pero a la vez, se ha convertido en el primer objetivo de cualquier escalada y en una moneda de cambio en el pulso entre Moscú y Occidente. La paridad es peligrosa. Una Estonia ultradigitalizada y resiliente, pero pequeña, frente a una Rusia militarmente restaurada, que ve cada paso de Tallinn como una amenaza existencial. Y al fondo, el rol de la OTAN. ¿Será capaz de mantener su promesa de defensa colectiva si la crisis se prolonga y los costes aumentan? ¿O el cansancio llevará a Occidente a buscar un acuerdo, dejando a Estonia en la cuerda floja? En definitiva, el riesgo es enorme, y no solo para Estonia. Una chispa en los Bálticos puede incendiar toda la arquitectura de seguridad europea. Lo que está en juego no es solo la independencia de un pequeño país, sino la credibilidad de la OTAN, la estabilidad del continente y, en última instancia, la paz mundial. Ahora, ¿qué lecciones podemos extraer de la apuesta estonia? ¿Qué implicaciones prácticas hay para el resto de Europa y para quienes nos ven en cualquier rincón del mundo? Eso lo veremos a continuación. El precio de ser indispensable. ¿Qué nos enseña Estonia sobre influencia y vulnerabilidad? La historia de Estonia en 2026 es la de un país que, a fuerza de audacia, ha convertido cada debilidad histórica en un arma de poder. Este pequeño estado báltico ha demostrado que el coraje, la visión estratégica y la capacidad de asumir riesgos
pueden transformar la insignificancia geopolítica en un rol protagónico. Pero, detrás del brillo de la influencia, el modelo estonio también expone sus grietas y sus costes. Primero, la lección principal. La audacia puede ser el mayor multiplicador de poder. Estonia no solo aceptó el peligro de estar en la primera línea frente a Rusia, lo buscó. Redefinió su papel en la OTAN y la Unión Europea, convirtiendo su vulnerabilidad geográfica en una especie de seguro de vida colectivo. Hoy, ninguna reunión de seguridad en Bruselas ocurre sin que Estonia esté en la agenda. Pero este protagonismo tiene un precio. Vivir cada día como si fuera la víspera de una crisis existencial. Sin embargo, basar tu estrategia nacional en la confrontación permanente es como caminar sobre hielo fino. El carisma de sus líderes y la narrativa de resistencia han unido a la sociedad bajo una bandera común, pero también han tensado las costuras internas. Al limpiar el espacio público de símbolos soviéticos, el gobierno buscó cerrar heridas históricas, pero a la vez profundizó la división con la minoría ruso-parlante. La cohesión social se ha vuelto una cuestión de seguridad nacional. Y cualquier fisura interna, cualquier grupo marginado, se convierte en un vector potencial de inestabilidad, explotable por Moscú en la guerra de las narrativas. Estonia ha entendido algo fundamental. No basta con blindar las fronteras físicas si las fronteras emocionales e identitarias siguen expuestas. El coste real de esta independencia radical es palpable en todos los niveles. Económicamente, la desconexión del este y la adaptación a una economía de guerra han hecho la vida más cara y frágil. Industrias cerradas, energía costosa, dependencia absoluta del apoyo occidental. El crecimiento económico de un 2% se sostiene más por la maquinaria de defensa y la inversión en seguridad que por la vitalidad tradicional de los mercados. Socialmente, vivir en una zona de máxima alerta no es gratis. Ansiedad colectiva, familias fragmentadas y una generación entera aprendiendo a normalizar la emergencia. La tecnología, otro baluarte de Estonia, es aquí espada y escudo. El país presume de ser una superpotencia digital, administración electrónica, ciberseguridad, vigilancia avanzada. Pero cuanto más depende de la tecnología, más expuesto queda a las nuevas formas de agresión híbrida. Ciberataques, sabotaje de infraestructuras críticas, manipulación informativa. El mismo sistema que permite a Estonia resistir, también la convierte en un laboratorio experimental para ataques sin precedentes. ¿La gran advertencia? El modelo estonio puede inspirar, pero copiarlo sin entender sus riesgos puede llevar a la catástrofe. Los pequeños pueden influir, sí, pero están obligados a medir cada paso, porque el margen de error es mínimo y las apuestas, máximas. Ignorar las lecciones de Estonia es cerrar los ojos a la nueva realidad de un mundo donde las micropotencias pueden desatar tormentas globales. Llegamos así al desenlace. ¿Podrá Estonia encontrar un equilibrio o está condenada a vivir en tensión perpetua? Hoy, el destino de toda una región depende de las decisiones de un pequeño país y su capacidad para resistir o negociar. Frente a nosotros, Estonia ya no es simplemente esa nación diminuta en el rincón noreste de Europa que muchos pasaban por alto en los mapas. Ahora, en 2026, es el auténtico epicentro donde chocan las placas tectónicas de Occidente y Rusia. Y lo ha hecho a fuerza de convertir sus debilidades históricas en armas diplomáticas y tecnológicas, asumiendo un riesgo tremendo. Ser el primero en la línea de fuego, el primero en sentir el impacto de cualquier error de cálculo o aumento de tensión. Pero, ¿qué significa esto para la seguridad de Europa y para el mundo? Significa que hoy el futuro de millones puede depender de decisiones tomadas en salas de reuniones diminutas en Tallinn, de pulsos sobre cables submarinos, de algoritmos que detectan ciberataques antes de que colapsen los bancos. Significa que la audacia de Estonia, esa decisión voluntaria de privatizar la agenda de la OTAN y convertir su propio territorio en un baluarte, ha cambiado la lógica geopolítica europea.
Ha forzado a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea a redefinir qué están dispuestos a arriesgar y cuánto vale, realmente, la frontera oriental de Europa. Estonia ha apostado por el maximalismo defensivo. Impuesto especial del 5% para financiar búnkeres, cierre total de la frontera, desconexión energética definitiva de Rusia. Cada medida la distancia más del este y la acerca al abismo de la confrontación directa. Sin embargo, esta estrategia también la convierte en blanco prioritario. No hace falta una invasión clásica para desestabilizar a Estonia. Ya hoy, la vida se ha vuelto más cara y peligrosa. Sabotajes, ataques híbridos, cortes de GPS, pánico en los mercados financieros. El objetivo de Moscú es claro: drenar a Estonia de talento, de inversiones, de esperanza, hasta que defenderla deje de ser rentable para sus aliados. En este escenario, el margen de error es mínimo. Un dron derribado en el Báltico, un disparo nervioso en la frontera. Cualquier incidente fortuito puede encender la mecha y transformar los análisis y simulaciones en realidad sangrienta. Y mientras tanto, dentro de la propia Estonia, el consenso que parecía indestructible empieza a agrietarse. El presidente, por primera vez en años, habla de la necesidad de regresar a la mesa de negociación, mientras el gobierno insiste en la línea dura del muro de hormigón. Incluso el halcón más firme en la OTAN empieza a mirar de reojo el precio de la tensión constante. Lo que está en juego es mucho más que el futuro de un país de 1,3 millones de habitantes. Lo que pasa en Estonia puede determinar si la paz europea resiste o si una chispa en los Bálticos arrastra al continente y al mundo hacia una nueva era de inestabilidad. Entender cómo una nación pequeña transforma su vulnerabilidad en influencia es crucial, pero también lo es reconocer los peligros de convertir esa fragilidad en un arma demasiado afilada. Porque cuanto más estridente es la voz de Tallinn, más probable es que se convierta en el primer blanco, en el punto donde se desata el caos. Hoy, Estonia es una especie de resorte comprimido al máximo. Toda la presión del este y del oeste se concentra en esa franja de tierra y mar donde, literalmente, no queda nada entre Moscú y la OTAN, salvo dientes de dragón de hormigón y señales encriptadas. ¿Podrá el Báltico dejar de ser un foso y volver a ser un puente? ¿O estamos condenados a que una mala decisión, una simple falla de comunicación, nos arrastre a todos al abismo? La respuesta aún no está escrita, pero lo que es seguro es que no podemos darnos el lujo de mirar hacia otro lado. Porque la historia del factor báltico nos enseña que, en el mundo actual, la valentía de los pequeños puede redibujar mapas o hacerlos estallar. Por eso, para quienes quieren anticipar los grandes cambios globales, comprender lo que ocurre en Estonia no es solo un ejercicio intelectual, es una cuestión de supervivencia. Y mientras el futuro de la región se decide en la ribera de Narva, solo una cosa está clara. Dentro de esta pequeña nación se juega la seguridad no solo del Báltico, sino de toda Eurasia. ¿Se impondrá la lógica de los muros o la de los puentes? El desenlace depende, literalmente, de las próximas decisiones en Tallinn y de nuestra capacidad colectiva para entender qué está en juego antes de que sea demasiado tarde.